Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Chilakti klili talal tikotita toheles pendati kinal kahwalties kinal totandren sua tavis sunda kinale pues ka tikotika wai taayel son ticket tikon ticket lio tiklita municipio sos dem shkuti joane pues ha son tika homdi pues kan kahwaltie pues mudo yak chaitik mudo yak tendik taholdik costumbre ticket tikhilan yak komel di ticket me ticket me alet multimone pues canti kaholi mo yak chaida holdik kabiti to yipa la chandi ti bombe la chandi ti costumbre la chandi ti koptige la chandi ti kusitis campas el italiano tige kali wachilati pues ada tiko ti lige chali que li wam la vie chilati. Bienvenidos, bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Les enviamos un saludo hasta los territorios desde los que nos escuchan. En esta ocasión hemos preparado un programa para informarnos y reflexionar sobre la revitalización de los idiomas indígenas, un tema fundamental en estos tiempos, pues en muchas de nuestras comunidades estamos siendo testigos de una alarmante disminución del número de hablantes, o en casos más graves, estamos siendo testigos de la muerte de nuestras lenguas. ¿Por qué es importante que se sigan hablando los idiomas indígenas? ¿Qué estrategias podemos implementar para revitalizarlos? ¿Se pueden revitalizar idiomas en muy alto riesgo de extinción? ¿Cuál es el estado actual de las lenguas indígenas? Hoy responderemos estas y otras preguntas. Las y los invitamos a acompañarnos. Comenzamos. De acuerdo con información de la Organización de Naciones Unidas, de los 7.000 idiomas que actualmente se hablan en el mundo, 6.700 son indígenas, y justamente son estos los más amenazados. Además, según información dada a conocer en mayo del 2024 por el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, el 38.4% de las lenguas indígenas de América Latina y el Caribe se encuentran en peligro de desaparición. ¿Qué ha llevado a que nuestras lenguas estén muriendo? ¿Por qué se están dejando de hablar? Carlos Ruiz, lingüista histórico dedicado a la revitalización de lenguas en extremo peligro de extinción y quien ha acompañado procesos como el de la revitalización del náhuatl de El Salvador, nos habla de este tema. Son procesos que se han dado a lo largo de la historia y desde que existen los estados postcoloniales en América Latina. Por ejemplo, una de las comunidades con las que he trabajado estos últimos años, la comunidad lenca de Honduras, que ni siquiera estamos seguros de cuándo fue la extinción de la lengua lenca del norte, pero se dio hace aproximadamente 100 años, igual que el pochoteco del sur de Oaxaca. Entonces, este proceso de desaparición de lenguas es algo que sucede mientras exista la hegemonía lingüística, existirá también el desplazamiento por cuestión lógica y la extinción. La colonización, el racismo, la discriminación, sistemas educativos y políticas públicas que obligan a aprender los idiomas hegemónicos y propician o obligan al olvido de las lenguas indígenas han llevado a que muchas de nuestras lenguas estén en riesgo y haya una notable disminución de hablantes. Pero para hacer frente a esto hay quienes están impulsando proyectos de revitalización, proyectos nacidos al seno de las comunidades. La lingüista de origen mixteco Cintia Montaño Ramírez, quien realiza trabajo de revitalización al sur de Puebla, en México, y está cursando un doctorado de lingüística en la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, nos comparte su experiencia trabajando en los pueblos de Xayacatlán de Bravo, San Jerónimo Xayacatlán y Totoltepec de Guerrero. Yo trabajo con niños y maestros bilingües. Y bueno, con los niños es una sensibilización sobre tu identidad, cómo cambiar tu perspectiva de lo que es el mixteco, ¿no?
siempre hay como hacer un cambio de actitud o ideología lingüística. Es como lo primero que hay que hacer para esa sensibilización de, bueno, ¿y por qué es importante el mixteco, no? Entonces, yo, como he empezado con los niños en el pueblo, es un curso de verano. No es una clase mixteco, porque incluso como la idea de clase de lengua, o sea, me hace un poco artificial en el pueblo, en la comunidad, ¿no? Se entiende cuando estamos hablando de una clase de lengua extranjera, el inglés, y que tienes que tomar clases, pero estás fuera del contexto inglés, sea la variante, el dialecto inglés que vayas a estudiar. Pero en el pueblo las palabras están ahí. Bueno, en mi pueblo, el pueblo donde trabajo, o sea que es el de mi abuelita también. Mi abuelita tiene 83 años y ella pues es una hablante pasiva de la lengua. Entonces ya no hay hablantes activos como tal, ¿no? Los pueblos vecinos donde hay hablantes activos mayores de 60 años. Y te subes a la combi, puedes encontrar gente hablando mixteco fácilmente. En la municipalidad importante que es Acatlán de Osorio, la gente que vende pitayas, la gente comerciante habla mixteco, ¿no? Entonces es una lengua que está alrededor, que está ahí, y entonces no es como vamos a hacer un curso de lengua extranjera fuera del contexto, porque estás ahí. Entonces eso cambia mucho. Entonces yo lo manejo como trabajo campamento de verano, algo así, y hasta los niños van, ¿no? Empezamos con esos talleres hace un año en 2 pueblos, San Jerónimo Zayacatlán y Totoltepec de Guerrero. En Sanje, donde hay hablantes activos, los niños eran 6. Y en Totoltepec, los niños fueron 19, ¿no? Entonces, un pueblo donde la lengua ya no se habla tan cotidianamente, los niños estaban ahí, ¿no? Y tal vez fue bueno, es un curso de verano, y pues es parte de, o sea, ¿para qué anunciarlo como curso de lengua si es algo que, pues, con lo que vives, con lo que estás ahí? Entonces eso ha sido muy bueno. Ahorita tuvimos también, 18 niños, ¿no? Que regresaron, ¿no? Y que les gusta mucho y hemos tenido muchas buenas opiniones al respecto ahí en el pueblo. Entonces, bueno, primero, revitalizar implica un cambio de actitud hacia la lengua, una revalorización sobre lo que eres, y en mi caso hay que buscar las estrategias para ayudar, justo porque va a cambiar como la actitud hacia la lengua. Es como un curso de mixteco y vamos a hacer todo el paradigma verbal y los pronombres dependientes y que no sé qué. O sea, a los niños eso es como... Nosotros fugamos, ¿no? Lo que hicimos fue, por ejemplo, yo metía numeración en los juegos, ¿no? Entonces, que sea parte del juego. Para las partes del cuerpo dibujar, o sea, los niños se ponían ahí, se dibujaban a sí mismos, y eso es como hacerlo parte. Y eso creo que hace cambio de la ideología lingüística que desde niños tenemos, porque, o sea, es muy interesante cómo como niños estás absorbiendo todos los prejuicios, ¿no? Hacia las personas racializadas, hacia la situación económica, la clase social y hacia las lenguas indígenas, ¿no? Llamarles dialectos, utilizar expresiones peyorativas para las personas que hablan lenguas indígenas. Y sin embargo estamos viviendo ahí, ¿no? Estamos en la comunidad, ¿no? Y bueno, entonces, primero son como varios pasos, ¿no? Como sensibilizar a los jóvenes, a los niños, adultos, jóvenes, sobre las lenguas indígenas y tu propia lengua, ¿no? Siendo que puede que no la hables, ¿no? Porque hice encuestas sociolingüísticas hace unos años y era sobre jóvenes. Pues no soy mixteco porque no hablo la lengua, ¿no? Y es una idea que está arraigada incluso en los mismos hablantes, ¿no? Como este purismo sobre tu identidad, ¿no? Sobre si no haces esto, no eres esto, ¿no? O sea, he escuchado casos de compañeros que han dicho, pues me está cuestionando mi identidad porque uso celular, ¿no? De mi identidad indígena porque uso celular. O sea, como todas estas ideas que, pues, son los prejuicios que han permanecido ahí, ¿no? Entonces, esa sensibilización que puede llevar a cambiar la actitud, incluso a los más hablantes, porque la revitalización se tiene que hacer en comunidad. Y ese mismo cambio de actitud es importante para que los niños también se sientan animados a hacerlo, ¿no? Entonces, para mí empieza por la sensibilización, conocer contexto sociolingüístico y hacer acciones acorde a eso, ¿no? Entonces, son varias etapas, pero para mí es como también se habla mucho de reclamo lingüístico, ¿no? Ese es un término acuñado en Estados Unidos. Me parece que queda muy bien también para el contexto
latinoamericano, México, porque es un reclamo, es como nos han quitado eso, reclamamos que se vuelva a nosotros, ¿no? Es parte también de exigir, reclamar, pedir y trabajar por ello. También en México, en décadas recientes, muchas escritoras y escritores de pueblos originarios están escribiendo en sus propias lenguas. Sus libros, revistas y otras publicaciones se han convertido en una herramienta para la preservación de la historia y la memoria de los pueblos, y además en una herramienta para contribuir en la revitalización de las lenguas indígenas. Rosario Patricio Martínez, poeta ayuk de Oaxaca, México, intérprete y traductora de esta lengua y presidenta de las asociaciones civiles Pluralidad Indígena y Escritores en Lenguas Indígenas, nos platica al respecto. ¿Cómo contribuye a la revitalización? Por ejemplo, yo en mi comunidad llego y hace 10 años uno escuchaba a los niños hablando en mije y podía uno platicar muy bien en mije con ellos. Ahora, después de unos años, cada vez que voy, es triste, pero esa es la realidad, que ya los niños están dejando de hablar pues el mije. Algunos la entienden y otros ya definitivamente dicen que no la entienden. Y entonces sí es triste esta parte. Creo que la literatura, a través de narrativas, de poemas que escriben los diferentes autores de diferentes lenguas, porque la asociación así está. Escritores en lenguas indígenas se compone pues de varias lenguas de diferentes estados y contribuyen precisamente a revitalizar estas lenguas. ¿De qué manera? Pues de la manera en que, además de la oralidad, que es muy importante la oralidad, ya podemos plasmar en un papel, en un documento y que quede ahí y que pueda viajar más lejos esta literatura y que son saberes de los pueblos, que son la filosofía que se plasma y que eso no se debe de perder. ¿Cómo es que uno puede transmitirla hacia otras comunidades y que si en un momento la persona que escribió ahí tal vez no pudo viajar a otro lugar, pero un libro o una revista puede viajar a otro lugar y alguien la puede encontrar y decir, bueno, esto se escribe así y se lee así? Y se emocionan. Nos ha tocado ver que los que son hablantes o de esa lengua, ya sea náhuatl o ñujú o tunzabi, ñusabi, que luego dicen, ay, este sí es el idioma que habla mi abuelo. Yo no lo hablo, pero lo habla mi abuelo y se emocionan, ¿no? Y como se escribe y ya lo empiezan a leer. Creo que esa es la contribución que hace escritores en lenguas indígenas para que se vuelvan a interesar los jóvenes que no lo hablan y que pues busquen la forma de aprender, porque dentro, en una lengua es como se transmite la filosofía, los saberes de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que pues esa gran sabiduría de poder contactar con la naturaleza, el lenguaje de los animales. Hay animales que dan avisos, ¿no? De cómo viene el tiempo, si va a llover, si va a haber desastres, si va a haber mucha lluvia, mucho sol, tanto igual como saben leer la luna o pues varios avisos que da la misma naturaleza para nosotros poder prevenirnos. Creo que eso ya se está perdiendo mucho y eso se transmite pues a través de la lengua, a través de la oralidad y plasmándola ya con la escritura, es como si se contribuye. Además, Pluralidad Indígena integra a personas que no son hablantes de una lengua indígena, pero están interesados o tienen raíces indígenas. Y entonces hemos tenido también esa satisfacción de
que vemos a jóvenes que ni siquiera pensaban que tenían orígenes indígenas, ¿no? Cuando ellos nos escuchan y ven la literatura, también ven la forma en que estamos trabajando, esa colectividad que tenemos nosotros, sin tener ningún recurso, pero entre todos estamos haciendo algo, entre todos aportamos, pues creo que eso ha sido de gran importancia, y no solamente lo que escribimos, sino que también lo que hacemos, ¿no? Y en Pluralidad Indígena hay jóvenes que se han acercado a nosotros y que se han quedado con nosotros. Yo pienso que es la gran satisfacción. Y eso es un aporte a la comunidad de los pueblos originarios, porque esas prácticas colectivas pues también son parte de los pueblos originarios. La poeta Rosario Patricio nos comparte también algunos de los retos a los que se enfrentan las y los escritores que están escribiendo literatura en lenguas indígenas. Ellas y ellos generan materiales que pueden ser de apoyo en procesos de revitalización, pero en muchas ocasiones lo hacen sin ningún tipo de financiamiento o con recursos muy limitados. Una vez que queda nuestro trabajo, no hay quien pueda publicar, porque las editoriales no nos publican, porque las librerías o las editoriales a los que les publican pues son las obras que sí se van a vender, porque ahí el objetivo es obtener dinero. Y entonces no hay quien publique, y nosotros tenemos que buscar. Nos hemos apoyado con la Secretaría de Cultura por medio de PACMIC. El INPI también nos ha apoyado. Claro, sabemos que esos trámites son muy, muy engorrosos y que hay que entregar un informe muy extenso de cada paso que se dio durante ese desarrollo. Y entonces, por ejemplo, en PACMIC, lo que sucedió es que sí pudimos publicar, pero se distribuyeron esos libros. ¿Y qué sucedió? Que ya nos quedamos sin libros y ya no teníamos, ¿no? Entonces tuvimos que cooperarnos entre nosotros para poder volver a reimprimir esos libros, y es como ya los estamos distribuyendo. Algunos, si vemos que la persona está interesada en el libro y quiere leerlo, pero no cuenta con el dinero, se los regalamos y algunos los vendemos y así. Hay una compañerita que luego nos llama la atención y nos dice, es que ustedes se la pasan regalando libros y cómo van a recuperar entonces cuando tengan que volver a imprimir. Y sí, realmente ya nos volvió a pasar. Se acabaron los libros en náhuatl y hay una colección, Tesoro del Jaguar, que son una colección de 3 libros de antologías de cuentos, y ya se nos acabó el náhuatl y no tenemos dinero para reimprimirlo. Y entonces nuevamente nos vamos a cooperar para ver la reimpresión y poderlo distribuir. Pero bueno, eso es lo que nos toca hacer, estar promocionando las lenguas, porque a través de estos libros pues están promocionando, nos están conociendo. No es que uno pueda vender los libros tanto, ¿no? Sino que más bien es que nos vayan conociendo. Entonces estamos participando en las ferias de los libros, en donde hay espacio. Nos hemos presentado en algunas escuelas también donde hemos podido abrir puertas, ¿no? Entonces, si nos permiten que vayamos a presentarnos, hablamos en nuestra lengua, ya les platicamos a los niños en las escuelas por qué es importante retomarlo, por qué no se deben de perder estas lenguas, pues tienen una riqueza cultural y lingüística que aporta, ¿no? Es abrir esa puerta. No solamente es que aprenda uno otra lengua y ya, sino que siempre aprender otra lengua es agregar a nuestros conocimientos otras visiones, otra forma de ver el mundo, otras cosmovisiones, y que se deben de valorar estas lenguas nacionales al igual que cualquier otra lengua, porque pues tienen ese valor, solo que históricamente nos han hecho creer que no lo es.
Los esfuerzos para revitalizar las lenguas indígenas son amplios y hay que resaltar, se trata de procesos muy diferentes, procesos que dependen de la situación en que se encuentra la lengua que se está revitalizando. A continuación, Cintia Montaño nos comparte las particularidades que ha encontrado en los procesos de revitalización que acompaña. Pues tengo 3 experiencias en particular. La primera, que es trabajar con mi pueblo, que en Mixteco del sur de Puebla, Dadavi, y como comentaba, estamos en el lugar y nos es conocido la fruta, nos son conocidas las comidas, nos son conocidos frases, ¿no? Entonces, ahí es un poco más natural. Tienes un nicho, ¿no? Tienes como un espacio donde puedes... A mí me gusta decir jugar con la lengua, ¿no? En el sentido de apropiarte la lengua, ¿no? Poco a poco, o sea, yo quiero seguir pensando cómo puedo cambiar estrategias de aprendizaje más significativo, ¿no? Porque ahorita con números y vocabulario no haces una conversación, ¿no? Pero es una parte de sensibilización y apenas empezamos, y la revitalización es un trabajo de largo aliento. Y ahí, como decía, en la comunidad está el contexto, está la situación biocultural, la biodiversidad que está ahí y que puedes echar mano de las plantas que tienen un nombre, de los animales que ves, de ese tipo de cosas. Tengo otro caso con el que trabajo, que es la revitalización en contexto de diáspora, que lo hago en línea. Yo vivo en el área de la Bahía, cerca de San Francisco, y pues ahí conecté con un grupo de oaxaqueños. Bueno, empecé a convivir con jóvenes de primera generación migrantes. Ellos son de licenciatura, undergrad, que es una organización que se llama Oaxaca. Pues ya me junté y hice como un llamado, una convocatoria, y trabajé con mixtecos, chinantecos y zapotecos. Pero el problema es siempre la documentación lingüística o qué datos tenemos para trabajar con la lengua, aparte como de familiares hablantes, ¿no? Y al final me quedé trabajando en particular con una familia chinanteca. Y ayudó mucho que tuviéramos documentación ya de la lengua por parte del ILB, Instituto Lingüístico de Verano, que trabajó en este pueblo, Santiago Comaltepec, y ahí estuvimos revisando los archivos del ILB, porque había gramática, había diccionario, y bueno, nos pusimos a leer. Es una lengua compleja, más compleja fonológicamente que el mixteco. Mi variante en particular son al menos 6 tonos y en mucha nasalidad. Tiene muchas complicaciones fonológicas. Y lo hacíamos con Zoom, y escuchar los tonos en Zoom era complicado. Pero lo que empezamos a hacer fue, vamos a revisar lo que dice la gramática de su lengua, y es fascinante, ¿no? Es un mundo muy diferente, pero tenemos los datos ahí que corroboramos con el tío de mi amiga ahora. Estábamos triangulando y luego nos juntamos con una maestra de allá para ver cómo escribía, ¿no? Y bueno, ellos están en un proceso de hacer una norma lingüística, pero es complicado tomar en cuenta. Hay que hacer un teclado, digamos, para marcar los tonos, para marcar la nasalidad, para marcar un montón de cosas, ¿no? Las vocales tienen 8 vocales, ¿no? Las 5 del español más otras 3 extra. Entonces, fue un proceso muy complicado. Aunque la lengua es muy vital, los jóvenes todavía hablan la lengua. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes en diáspora? ¿Qué pasa con los migrantes que se los llevaron chicos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hasta el momento nuestro proyecto ha sido tener conocimiento metalingüístico sobre la lengua. Esto es ver cómo funciona más allá todavía de comunicar, ¿no? Que es algo muy valioso porque ahora ya sabe la complejidad de su lengua, ¿no? Puede explicar más cosas de su lengua, ¿no? El problema es que necesitamos más descripciones de cómo funcionan las lenguas para poder tener métodos de enseñanza efectiva, ¿no? Que es algo que los lingüistas, pues ahí tienen papel, pero no solo lingüistas. Para revitalización tienes que tener métodos de enseñanza, pedagogía, tienes que tener incluso antropología, ¿no? Qué cosas tienes que saber sobre rituales, sobre la comunidad allá. Entonces, lo que yo puedo ver como en cuestión de diáspora en línea y in situ, como yo le llamo en el pueblo, es que es más fácil hacer un llamado y los niños llegan y ya estamos ahí jugando. Y bueno, es una vez al año, porque voy a hacer trabajo de campo una vez al año, pero
ya veremos en el futuro cómo puedo estar más ahí, ¿no? También hacer clases en línea con jóvenes, ¿no? Ahí más bien con jóvenes. Es parte como de un proceso de sensibilizar. Ya cuando están sensibilizados y tienen el ánimo más de estudiar la lengua y comunicarse, ahorita conocí jóvenes que están también interesados y me junté con el comité lingüístico allá y fue como wow, o sea, chicos de 20 años que están interesados y eso ayuda muchísimo para nosotros, como los trabajadores de la lengua, que haya gente tan joven e interesada, porque es parte de ese mismo, pues ese camino. Ahora, tenemos otro caso, otro escenario. Fue una experiencia que tuve con la comunidad Chalón, que es una lengua ohlone en la zona también de California. Tenemos un evento que se llama Bread of Life en Berkeley. Ahí tenemos una biblioteca que se llama Bancroft, que tiene muchos documentos en lenguas indígenas, descripciones, genealogías, datos. Entonces, yo me propuse como compañera lingüista de esta comunidad. Y ya, entonces me juntan se llama la comunidad Chalón, y ellos no tienen hablantes vivos. Y entonces tampoco tienen grabaciones en el archivo. Lo único que tienen es un catecismo en su lengua, escrito. Y hay que adivinar qué sonido representa esa letra y así. Entonces lo primero que yo hice fue, ¿cuáles son los pronombres en su lengua? Entonces me puse a revisar, ahí tiene un diccionario, me puse a revisar todo su diccionario. Es un diccionario corto y pues le falta mucha información, pero es lo que tenemos. Me puse a buscar los datos, a hacer un paradigma de pronombres. ¿Cómo se dice el pronombre, digamos, nominal se dice, ¿no? Como yo, tú, ellos, nosotros, ustedes. Entonces, cada forma que yo encontraba en la traducción, yo lo documentaba y había 3 formas de decir yo, ¿no? Y después, el pronombre oblicuo. El pronombre oblicuo es como lo comí. Ese lo como ese pronombre, ¿no? De tercera singular. Todo lo busqué igual y lo compilé en la base de datos. Y eso hice con los 6 pronombres, ¿no? Y con las 3 personas. Plural, singular, tenemos unas variaciones muy grandes, tenemos muchas dudas. Dura una semana ese taller, se llama Bread of Life, y dice, hemos hecho más en una semana contigo y en la biblioteca y revisando que en 2 años que empezamos con esto, ¿no? Entonces yo me comprometí a seguir dando cuenta de estos datos, cuáles son las palabras para los numerales, cuáles son los verbos, entender cómo van las conjugaciones, ese tipo de cosas. Un poco de esos son los 3 panoramas que puedo manejar, diferentes situaciones, diferentes métodos, diferente facilidad de congregar personas, pero algo que siempre va a estar y que debe, para mí, algo que puede augurar un buen resultado para proyectos de revitalización es el compromiso de los hablantes, de los aprendientes, de los herederos, de las personas involucradas en un proyecto. Vamos a conocer ahora la experiencia de revitalización de la lengua maya Pocomam en Guatemala, una lengua que durante la segunda mitad del siglo XX se hablaba únicamente en espacios domésticos y que en la actualidad tiene ya entre 40 y 50,000 hablantes.
pasa con la revitalización de lenguas que están en extremo peligro de extinción? Es decir, aquellas que tienen menos de 200 hablantes. Carlos Ruiz, lingüista a quien escuchamos al inicio de este programa, ha apoyado varios procesos de revitalización de lenguas que se encuentran en estas condiciones. Él nos platica sobre su acompañamiento en el proceso de revitalización de la lengua náhuatl en El Salvador. El intento de revitalización de la lengua náhuatl de El Salvador lleva más o menos desde el año 2000. Me incorporé a ese proceso en la adolescencia y sigo todavía trabajando en él. No únicamente el genocidio de 1932, sino que todo lo ocurrido durante el siglo XX, también en las guerras civiles centroamericanas, llevaron a que exista una última generación de, según nosotros mismos, también contados menos de 200 hablantes. En su momento, ahora quedan menos de 100 todavía, y una generación de relevo de más o menos unas 50 personas, que, como se entenderá, no está frenando el declive demográfico de la lengua. Seguimos en curso directo hacia la extinción. Sin embargo, sí existen algunos logros, como por ejemplo, existe una documentación bastante intensiva de la lengua, hay muchísimas horas de récord, existe también ya un alfabeto estandarizado para el uso de la lengua náhuatl El Salvador. Hay una mínima pero naciente producción literaria en la lengua, etcétera. Entonces, no es como una especie de switch en el cual podamos decir que el proceso es totalmente exitoso y fructífero o totalmente fracasado y erróneo, sino que es más bien una gama. Entonces podríamos decir que hay logros a los cuales se ha llegado en este proceso de náhuatl El Salvador y algunos a los cuales no se ha podido. Entonces, de los cuales no hemos logrado un éxito ha sido, por ejemplo, en incrementar el número de hablantes. A lo mucho hemos logrado mantenerlo a lo largo de, evidentemente, las pérdidas humanas que se dan en una población totalmente envejecida durante 10 años, pero parte de los logros que sí hemos tenido es que ya existe una documentación lo suficientemente extensa como para crear una generación de relevo en dado caso se interrumpiese el proceso inmediatamente ya en este momento, que casi nos ocurre con la cuestión del COVID, por ejemplo. Además de trabajar con lenguas en muy alto riesgo de extinción, Carlos Ruiz trabaja con lenguas recientemente muertas, lenguas que ya no tienen hablantes. ¿Es posible recuperar una lengua en estas condiciones? ¿Cómo se puede lograr esto? No es tan difícil la recreación de una lengua recientemente fallecida. Lo que pasa es que ese es un proceso totalmente diferente, es un tercer tipo de proceso de revitalización en el cual ya no existen los hablantes nativos. Sabemos que nuestra fuente de legitimidad en el caso de las lenguas en extremo peligro son los hablantes nativos, ¿no? O sea, tratamos de replicar el habla popular del hablante cuando intentamos hacer documentación. En el caso de las lenguas que tristemente ya no tienen hablantes nativos, la dinámica es totalmente distinta y tenemos que ceñirnos a, por ejemplo, reconstrucciones de lingüística histórica como fuente de legitimidad. Para hacer un ejemplo muy, muy burdo, imaginémonos que se nos extingue el castellano por alguna X razón, pero nos queda todavía por ahí un par de hablantes de portugués. Entonces, por medio de reconstrucción histórica podemos ver que si tenemos documentado que corazón, se decía corazón en castellano, y que corazao se dice en portugués, entonces podemos ver que si existe la palabra explotio en latín y existe explosao en portugués, podemos hacer la reconstrucción histórica de explosión en castellano. Entonces, como tenemos lenguas hermanas documentadas, vamos a poder hacer la reconstrucción de una lengua siempre y cuando tengamos una muestra de cuáles fueron sus evoluciones, si tenemos su protolengua. Entonces, al ser, por ejemplo, las lenguas nahuas, una de las familias más documentadas, que igual no está bien documentada, pero es una de las más documentadas de las lenguas americanas, entonces no es tan difícil hacer las correcciones necesarias para poder, por ejemplo, recrear la lengua pochuteca o la lengua lenca a partir de lo que se tiene. Entonces, son procesos totalmente diferentes.
Una de las lenguas muertas con las que Carlos Ruiz está trabajando es el lenca de Honduras. Escuchemos lo que brevemente nos comparte sobre este proceso. Existen personas aprendiendo, por ejemplo, la lengua lenca de Honduras, pero todavía no se han generado hablantes fluidos. Pero ya se tienen todas las herramientas necesarias como para hacer esto. O sea, ya es cuestión de tiempo. El diccionario, la reconstrucción de la gramática, todo eso es trabajo que ya se hizo. En el caso del lenca, por parte del doctor Alan Roy King, fallecido hace unos 4 años. Y ese mismo se está haciendo con la lengua pochoteca de Oaxaca. Es importante que la revitalización de las lenguas, especialmente de las lenguas indígenas, se haga en comunidad y que sean personas de las propias comunidades las principales impulsoras. En muchos casos, por ejemplo, con apoyo de expertos en revitalización que podrían o no ser externos a la comunidad. ¿Y qué papel le corresponde al Estado para la revitalización lingüística? Los estados no pueden llevar a cabo un proceso de revitalización en las condiciones que tenemos en Latinoamérica. Los procesos de revitalización tienen por fuerza que ser comunitarios para poder ser funcionales. El Estado ni siquiera tiene las herramientas para poder hacer algo parecido a una revitalización. Así que el único aporte que puede hacer es la documentación. Y al ser eso una decisión política, también no es fácil y tal vez ni siquiera posible el presionar hacia que se haga, porque la decisión política de la documentación de la lengua no recae tampoco en el Estado, sino que en las academias autónomas. Cada una de las academias de institutos o universidades deciden cuál va a ser el foco de sus investigaciones, y por ese lado no puede presionarse. Entonces, no creo que el Estado esté para este tipo de esfuerzos, no porque no sea su responsabilidad u otra cosa, sino porque realmente no creo que tenga las herramientas necesarias para poder revertir uno de estos procesos. O sea, la revitalización debe tener ambos componentes para funcionar, que son el académico y el comunitario. Pero por parte del Estado es muy poco lo que se puede hacer, directamente hablando. Indirectamente, por supuesto que las condiciones materiales de vida del hablante van a supeditar directamente la supervivencia o no de la lengua, y pues responsabilidad del Estado es tendría que ser garantizar los derechos y el bienestar de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, esa sería realmente la responsabilidad de este. Técnicamente, sí debería existir una preocupación por parte del Estado por la revitalización, pero es que también tenemos que ser realistas. Los estados latinoamericanos no saben cómo hacerlo, no tienen experiencia en ello y no tienen intención en ello. Sí han existido algunos procesos que sí han involucrado el Estado, pero no han sido en el contexto latinoamericano. Por ejemplo, el mejor proceso de revitalización de la historia, que es el que llevó a cabo Israel, es, pero con diferencia, el más exitoso. Sin embargo, se llevó a cabo con realidades sociales y económicas absolutamente diferentes a las latinoamericanas. Para empezar, había cascadas y cascadas de dinero para este proceso. Y segundo, había la reconfiguración de un Estado en el cual teníamos a prácticamente un 100% de la población de lo que en este momento iba a ser Israel, que estaba dispuesta al abandono de una lengua para el abrazo de otra, para la generación de un Estado-nación, cosa que no va a ocurrir en América Latina. Lo más parecido que tenemos a procesos cercanos a los latinoamericanos es algunos que se han dado en el Reino Unido con el manés y el córnico, que pasaron de estar técnicamente extintos. Ahora, por ejemplo, el córnico tiene unos 250,000 hablantes nativos, o sea, niños que aprendieron el córnico antes que el inglés. A este tipo de procesos a los que podemos aspirar, siendo realistas, crear una generación de relevo, y ese sí no pasa por el Estado. Pueden haber apoyos, pero no puede ser dirigido por el Estado, porque el Estado tiene otro tipo de intereses, así como, por ejemplo, si hacemos que sea una empresa privada quien nos apoye, sabemos que la empresa privada siempre
buscará el lucro. No porque sea malo, sino porque es su naturaleza como institución. Así el Estado tiene una naturaleza como institución que buscará otra cosa que no serán los intereses comunitarios necesaria y directamente. Entonces, los procesos que tenemos que tomar como paradigma son otros que si bien pueden llegar a apoyarse en el Estado, no pueden permitirse que sea este quien trate de dirigirlos. Porque además existe también una volatilidad en la toma de decisión cuando se trata de instituciones estatales que nos dejarían en manos de personas que tienen que cambiar su puesto cada 5 años, mientras que los procesos de revitalización toman un mínimo de 40. Estamos ya en la parte final de este programa y no queremos irnos sin mencionar que la Organización de las Naciones Unidas proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. Esto, dijo la propia ONU, con el fin de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas. En este contexto, consideramos necesario evidenciar que muchos estados que forman parte de la ONU no están impulsando medidas suficientes para promover el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Sabemos que los esfuerzos de revitalización rinden frutos cuando se impulsan desde las propias comunidades, pero en muchos casos se trata de proyectos que no cuentan con ningún tipo de financiamiento o apoyo para poder mantenerse a largo plazo, fortalecerse o expandirse. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Nos despedimos con estas estrofas del poema Cuando muere una lengua, de Miguel León Portilla, historiador y filósofo mexicano, estudioso del pensamiento y la literatura de la cultura náhuatl. Y hacemos énfasis en la importancia de trabajar por la revitalización de nuestros idiomas. Intlanestia intonatiu, que su sol sea brillante. Ixcuactlastoli yeniki mochinteoyot, Citlaltin, Tonatiu iuan metzli, Mochintlacayot, Neyolnonotzalistli iuan huelicamatilislli ayocmonesi, y Montescapan. Ixcuactlastoli yeniki, Mochitlamantlin semanahuac, Teoatl, Atoyatl, Yolcame, Huautin iuan xiui tlayocmo nemililo, ayocmo tenehualo, tlachialistica iuan caquilistica ayocmo nemi. Ixcuactlastoli yemiki, semihcac motzahuan novian altepepan intlanesilot, intixohuayan, inyetlamahuisoloc sepica, mochimani yoli tlalticpac. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.